activado el computador. Allá. Y hay que aceptar para grabar ese. Sí, sí, No se preocupe. listo. ¿Se visualiza, por favor? Sí, me deja aviso. ¿Y se puede ver? Sí, estamos observando su pantalla, maestra. Ya, gracias. Bueno, buenas noches una vez más y vamos viendo sobre este tema que, bueno, es muy promocionado, las metodologías activas, ¿verdad? Quizás en los últimos tiempos, por no decir que quizás años, precisando, se habla bastante de las metodologías activas. Entonces, la pregunta es, ¿qué entendemos por metodologías activas? Y como la venimos escuchando en estos últimos años, entonces también surge otra pregunta más. ¿Cómo trabajábamos antes? ¿Había metodologías activas? Entonces, ¿no eran activas? ¿Eran metodologías pasivas? Se infiere que era lo opuesto, ¿no? A ver, me gustaría escucharlos. ¿Qué es lo que ustedes entienden por metodologías activas? ¿Qué entendemos? Una palabra o dos que nos relacionen con metodologías activas. ¿Qué es para nosotros que estamos en el quehacer educativo? Eh, ¿Qué hacemos nosotros para poder desarrollar aprendizaje con nuestros estudiantes? ¿Qué hacemos comúnmente, día a día? ¿Qué elaboramos? ¿Qué diseñamos para poder seguir una secuencia de actividades? Son estrategias de aprendizaje. Ah, ya, metodologías activas como estrategias de aprendizaje. Gracias, Diana. Bien. ¿Alguien más? Metodologías activas, estrategia de aprendizaje. Ponerle en actividad a los chicos, a los estudiantes. Dar actividades a los chicos, a los estudiantes, dar actividades, ¿ya? Bien. Estrategias, dar actividades a los estudiantes. Y volviendo a la otra pregunta, las metodologías activas que se escucha frecuentemente en estos últimos tiempos, ¿es algo, podemos decir, nuevo, novedoso? ¿Se está dando de repente mayor énfasis hoy en día? ¿Se está presentando como una propuesta nueva junto con el diseño curricular? ¿Es una nueva corriente, un nuevo enfoque, una nueva tendencia? Maestra, buenas noches. Buenas noches. Bueno, por lo que tengo entendido, me parece que si hablamos de metodologías activas como la elaboración de proyectos, eso ya es de antes. Pero si hablamos, por ejemplo, usando la tecnología como la gamificación, en la cual los estudiantes interactúan a través del uso de la tecnología, pues es lo último, ¿no? Que se está dando, desde mi punto de vista. O lo que Ujú, también he escuchado referente a aulas invertidas, ¿no? ujú, ya, ya. Entonces, nos dicen que sí, de repente es algo reciente, ¿no? Que hay algunas propuestas recientes relacionadas a metodologías activas, como también nos dice que si hablamos de proyecto y metodología, es de mucho atrás. Bien, entonces, ¿existe una relación entre metodología activa y los proyectos de aprendizaje? ¿Existe una Yo, relación? yo creo que sí. ¿Será lo mismo? Me gustaría, por favor, que participáramos Sí, sí es de lo las mismo. opiniones. Gracias, Miss Antonia. Em, y ya, nos dicen que metodología activa, proyecto de aprendizaje es lo mismo. Porque Eh, desarrolla la creatividad, ¿no?
de los estudiantes, ambas cosas. Ya, Pensamiento crítico. bien, muy bien. Desarrolla la creatividad, pensamiento crítico. Perfecto. Eh, nosotros, por ejemplo, de repente muchos de ustedes, he escuchado acá la gamificación, me hablaban también de que sí, los proyectos que se están dando ahora, como el de Classroom. Este, bien. Aparte de eso, ¿cómo generalmente venimos trabajando mayormente en las aulas? ¿Cómo desarrollamos nuestros aprendizajes con nuestros estudiantes? ¿Qué metodología utilizamos? ¿Activa? ¿Pasiva? Yo creo que sí, Activa. claro, porque simulamos con la situación significativa y queremos lograr un producto, ¿no? Ya. Bien. ¿Y, y también trabajamos por proyectos? ¿Comúnmente? ¿Siempre? ¿O qué es lo que más predomina en nuestra planificación curricular, en nuestra programación? Unidades de aprendizaje. Ya. Trabajamos por unidades de aprendizaje. Ya. Y estas unidades de aprendizaje, generalmente, ¿no? Que tiempo de pandemia, hubo por allí un reajuste, le llamaban experiencias de aprendizaje. Ya. Y las unidades de aprendizaje son son tipos de unidades didácticas, ¿verdad? Es un tipo de unidad didáctica. Puedo trabajar por unidades de aprendizaje y también puedo trabajar son Proyectos. unidades por proyectos. Y habría otra forma también que pueda trabajar aparte de por unidades y proyectos, Módulos módulos. de Ujú. aprendizaje. Perfecto, muy bien, gracias. Entonces, esas tres formas que de las que yo puedo planificar aprendizaje para mis estudiantes, puedo diseñar, ¿no? Comúnmente nosotros los llamamos unidades didácticas, que pueden ser proyectos, que pueden ser unidades de aprendizaje, que pueden ser módulos. Bien. Entonces, cuando nosotros trabajamos por unidades de aprendizaje, eh, decimos que utilizamos metodología activa o no, o las unidades de aprendizaje de repente no me permiten utilizar metodologías activas. Maestra, buenas noches. Dependiendo de las Entonces, actividades que nosotros realizamos, podemos decir que podemos estar utilizando metodologías activas, ya que los estudiantes participan en la construcción de sus aprendizajes. Ya, entonces el desarrollar unidades de aprendizaje no me limitan a que yo no pueda desarrollar metodologías activas, ¿verdad, profesora Edita? Es lo que usted me dice. Sí, así es, maestra Juana. Muy bien. Entonces, yo escuchaba que me decía, ay, los profesores quieren trabajar proyectos, hoy en día proyectos. ¿Por qué trabajar por proyectos? Sería la segunda pregunta importante. ¿Por qué trabajar por proyectos? ¿Por qué no quedarnos con las unidades de aprendizaje? ¿Qué es lo que me lleva de repente a mí como educador, como docente, a trabajar por proyecto en este año ¿Por qué? 2025? Porque involucra al estudiante en todo momento. Ya. O sea, hay una percepción de que el trabajar por proyecto va a hacer que se involucre el estudiante mucho más de como venía trabajando con unidades de aprendizaje, ¿verdad? Esa es la Sí, es expectativa que hay. Ujú. Ya, muy bien. Bueno, ¿alguna otra razón? Gracias, es Miss Antonia. ¿Alguna otra razón por qué trabajar por proyectos? Ahora, ¿alguna otra opinión, por favor? ¿Será más tedioso? ¿Será Mi más Juana, sencillo? Sí. porque a través el trabajo con proyectos también estamos atacando una problemática directamente, ¿no? Entonces, los alumnos van a ser parte de la solución de esa problemática
generando sus aprendizajes. Ujú. Ya, claro, sí trabajo por proyectos y entonces, lo cual que en las unidades de aprendizaje no me es posible trabajar o desarrollar una problemática, ¿verdad? Y tengo la confianza de que y la seguridad que a través de los proyectos sí voy a lograrlo mejor. Esa es la perspectiva, ¿no? O la expectativa que tenemos de los proyectos, por lo que escucho. ¿Alguna otra opinión, colegas? Me gustaría que todos opinen. Gracias, profesora Edita, eh, Miss Antonia. ¿Me permite, Miss? Sí. En el caso del trabajo por proyectos, también es el trabajo en equipos. Todas las áreas se ven comprometidas, involucradas, y no tanto así a veces en la unidad cuando el profesor del área es el que organiza y administra todo el trabajo. En cambio, en el cuando nos involucramos en los proyectos, ya todos cruzamos actividades, nos apoyamos y sabemos qué podemos fortalecer y qué actividades podemos con los estudiantes explotarlas en el área. Y al final, lógicamente, que el estudiante va a recibir retroalimentación de todos los maestros, no solamente en el caso de comunicación, matemáticas, no, sino todos nos vemos involucrados. Y aparte de eso, a veces hay proyectos de actividades de las instituciones educativas, por ejemplo, un aniversario. Un aniversario es motivo de un proyecto, pero a veces no lo consideramos así, lo aislamos y decir, nos damos doble trabajo. Desarrollamos nuestra unidad y desarrollamos el plan de trabajo del aniversario, cuando ambas cosas pueden ir en uno. Y simplificamos el trabajo, el tiempo que vamos a destinar a través de estos proyectos, ¿no? Al menos hemos experimentado y funciona. Cada área se involucra con la tarea asignada, pero a su vez comparte lo que las demás áreas también están haciendo. Ujú. Bien, muchas gracias, profesor Marcos. Así es cierto. Bueno, lo que ustedes han expresado tienen mucha razón. Y la expectativa es quizás hoy en día bastante y se promueve bastante, ¿no? En estos últimos tiempos, más quizás el año pasado, trabajar por proyectos, pero como todo, también tiene ventajas y desventajas que habría que ver, ¿no? Se han mencionado muchas de las ventajas, como es el trabajo de equipos, el trabajo cooperativo, colaborativo, el atender de repente una problemática, que tenemos la expectativa que esta problemática se pueda atender mejor o tener una visión de repente más global, me va a permitir de repente enfocarme más a través de un proyecto. ¿Qué tiempo entonces puede durar un proyecto? Porque también se me decía que un proyecto, muy buena la propuesta, un proyecto puede ser para celebrar un aniversario y quizás de repente alguien por ahí dice, también puedo hacer para el Día de la Madre o, o otra festividad de la comunidad y otras. ¿Qué tiempo puede durar un proyecto? Si es así, ¿qué Puede tiempo? ser 15 días. 15 días un proyecto. Ya, bien. Bueno, vamos a ir continuando. Muchas gracias. Pues eso es importante, ¿no? Que un poquito nos enfoquemos porque yo también he escuchado hace poco, bueno, ponía alternativas. ¿Por qué trabajar por proyectos? Y alguien le decía, bueno, trabajamos por proyectos hoy en día porque es lo que está de moda, ¿no? Es lo que todos hacen. Entonces me hacía recordar esa moda, entre comillas, cuando se empezó a trabajar, se dio énfasis a los organizadores visuales, entre ellos a los mapas semánticos, a los mapas conceptuales, y todos andaban con sus papelotes, los salones se llenaban de papelotes, y la moda era mapas y mapas, ¿no? Entonces, algunos también lo hacen por moda, porque por tendencia, es decir, por tendencia, ¿no? Y a veces también de eso se encargan las autoridades, es decir, trabajen por proyectos. Entonces habría que tomar con mucha cautela hasta qué punto, de acuerdo a la realidad de mi escuela, de acuerdo a las características de mis estudiantes, si yo puedo trabajar con proyectos, ¿verdad? Si es posible trabajar con proyectos, cuán beneficioso es.
Bueno, ya nos vamos a centrar más en las metodologías activas, que parte de eso son los proyectos. Y como alguien decía, ¿no? La metodología activa también se viene desarrollando a través de las otras unidades didácticas, como son las unidades de aprendizaje, ¿no? También se trabaja metodologías activas. Y alguien me decía por ahí, tiene que ver con la actividad, con el movimiento que debe realizar el estudiante. Eso es muy cierto. Sí, ¿alguien le quería decir algo? Bueno, acá tenemos algunas definiciones, sí, según Banwell y Eiso, en el año 1991, como también acá tenemos otras de López, 2005, que es la más conocida, ¿no? Y nos dicen acá, nos hablan de de lo que son las metodologías activas. Y hay un poco la redundancia, ¿no? Valga la redundancia, dice la participación activa. Metodología activa, participación activa del estudiante, en contraposición a la pasividad. Y bueno, la pasividad la entendemos lo que todavía hoy se hace, pues, en las universidades, ¿no? Es la escucha de la cátedra y que ya hoy en día en las escuelas hay que tener bastante cuidado porque estas ya, este, ¿por qué creen ustedes que ya de repente esas charlas, esas disertaciones que demoraban media hora, de repente, sí, media hora o 40 minutos en un aula, eh, quizás hoy en día ya no son tan asertivas? ¿Alguien me puede decir? Lo vemos en las universidades, lo vemos en algunas, de repente, en las conferencias. ¿Será aplicable esto a la educación básica regular? Maestra Juana, yo digo que ya eso ha dejado de ser parte de la metodología activa, ¿no? Porque ahí es como un monólogo donde el estudiante no participa activamente. Entonces ha cambiado totalmente, ya no se da ya, pues. Ese tipo Ujú. de educación es positiva prácticamente, ¿no? Ya, muchas gracias, profesora Dani. Entonces, según López nos dice que es un proceso interactivo basado en la comunicación. Ahí la comunicación es profesor-estudiante, estudiante-estudiante, trabajo en pares, trabajo en grupos, estudiante, material didáctico, estudiante en medio. Entonces, bien es cierto, la metodología activa como tal implica, estamos hablando acá, implica, dice, la participación activa, pero tiene que ver con que el estudiante va a ser el, el eje principal del aprendizaje. Él es el centro del aprendizaje, ¿verdad? Él es el que va a hacer el descubrimiento, él es el que va a hacer la indagación. Y eso es lo que promueve más las metodologías activas: el descubrimiento, la eh, indagación, investigación, dar propuestas de alternativas de solución. Y eso me va a orientar a desarrollar ¿qué? Pensamiento. ¿Qué tipo de pensamiento es lo que nosotros debemos desarrollar en ellos hoy en día? Y se requiere trabajar bastante es el pensamiento crítico. Entonces, ahí apunta las metodologías activas. Y acá, volviendo a las características de las metodologías activas, los conducen al estudiante, nos dice, a una situación de desafío, a darle de repente solución a un problema planteado. Y yo les digo también, por eso ahí vamos viendo un poco cuando hablamos de metodología activa, ¿no? Cuando hablamos en ese primer punto, situación, desafío, un problema complejo, un problema planteado en las unidades de aprendizaje, nosotros también planteamos un reto, un desafío, ¿no? Partimos de una situación significativa. Entonces, se puede explayar uno muy bien en lo que son las metodologías activas.
Lo que sí, estas metodologías activas se caracterizan porque tienen etapas sucesivas, que se van a dar. No nos olvidemos que si hablamos de proyecto como otro tipo también de unidad didáctica, estas se van a desarrollar a través de, alguien me decía que un proyecto puede ser 15 días o una semana, y entonces, ¿cómo se desarrollan A los, través de proyectos y módulos, unidades. ya, ahí tenemos que tener, un proyecto se desarrolla a través de unidades, un proyecto se desarrolla a través de módulos o un proyecto se desarrolla a través de sesiones? Ujú, ahí vamos a ir viendo. Como decíamos, en las metodologías activas, el protagonista del proceso es el estudiante, ya no es el profesor, es el estudiante. Es el que va a encontrar, es el que va a indagar, el que va a dar explicación, el que va a dar propuestas, alternativas de solución, es el que va a dar el cierre. ¿Y qué va a hacer mientras tanto el docente? Un ejemplo, ¿qué va a hacer mientras tanto? Escucho siempre la palabra guía, acompañante. Ya. ¿Me puede alguien decir un ejemplo de esa guía o acompañante? Porque el estudiante es el centro, el protagonista de todo el proceso de aprendizaje. Y mientras que el docente es el guía, el acompañante. Siempre se dice lo mismo. Un ejemplo de cuando uno es guía, un ejemplo cuando acompañante o como gusten. Porque hoy en día hablamos de metodologías activas, ya no se habla del discurso mucho, ¿verdad? Hacemos que nuestros estudiantes sean los que trabajen en el aula. Y entonces nosotros estamos como guía, como acompañante. Un ejemplo. Por ejemplo, el maestro organiza los equipos de trabajo y da las indicaciones, ¿no? Qué es lo que van a realizar cada uno de ellos. Orienta todo el proceso para, desde un inicio al final, logre la meta, el reto, ¿no? Que se ha planteado. Orienta en todo aspecto, Claro. retroalimenta. Muy bien, profesora. El Claro, docente además da un apoyo y una orientación para que pueda mejorar de repente el proyecto, la sesión, de repente lo que van a desarrollar. ya. Entonces se supone que en ese momento el docente, mira, muy bien lo que dice la profesora Dani, ¿no? Ha establecido el diseño del trabajo que va a realizar. Le da las pautas, le da las orientaciones, les dice de qué se trata, ya lo he discutido, y a la vez también, entre los estudiantes, se forman los equipos y todo lo demás, el docente va a estar haciendo una visita de grupos, ¿verdad? Va a visitar a los equipos, va a plantearles preguntas, va a también estar atenta a las dudas que tengan los estudiantes sobre el trabajo a desarrollar para darle respuesta o quizás para darle más que nada una guía del camino que tenga que seguir o orientarlo a qué debería de hacer, primer y segundo paso, para que logre un aprendizaje por descubrimiento, o las preguntas reiteradas en diferentes formas a fin que se promueva en ellos la reflexión. Entonces, es un trabajo, sí, tedioso, pero ya pues con el día a día se nos hace más sencillo, ¿no? Cada vez más. Entonces, es importante tener en cuenta que las características de las metodologías activas muchas veces se ha visto como que, eh, y veíamos cuando monitoreamos equipos o monitoreamos aulas, que, ¿qué sucede, no? Decimos, no, sí, que hagan trabajo de grupo, ya, yo les dejo ya ahí, pónganse a trabajar todos. Y el profesor muchas veces, como están todos trabajando y todos están preocupados porque se establece tiempos, secuencias, momentos, entonces ellos están
muy abstraídos en sus tareas y el docente también a veces, ¿no? Al verlos así, observamos por algunos monitoreos que se hace que él también está un poco absorto, entretenido en otras actividades que no son de la secuencia, ¿verdad? Entonces, eso hay que cuidar bastante. Es un trabajo arduo, porque hay que ir equipo por equipo. Y la pregunta, ¿y esto? ¿Y por qué pones esto acá? Y a ver, o sea, él es el que me explica, el estudiante, por qué está haciendo ese avance. Entonces, tengo que pasar grupo 1, grupo 2, y son 6 por 6 o 6 por 5, 5 equipos en un aula, es, es laborioso. Entonces, estas son las características de las metodologías activas. Todo el proceso se promueve sobre todo el pensamiento crítico, la reflexión, el descubrimiento, es la propuesta, de eso se trata. Y como decía la profesora también, Dani, para eso hay que diseñar toda una ruta donde el estudiante lo pueda comprender fácilmente. Entonces, dentro de las metodologías activas para el aprendizaje, decimos que como conjunto de métodos, técnicas, estrategias, alguien planteaba al inicio como estrategias, se constituyen procesos interactivos para el desarrollo del aprendizaje, pero tienen algo en común. Los principios en esto es que el estudiante, protagonista, es el centro. El aprendizaje es social porque promueve los trabajos en pares, trabajo de equipo, la interacción, trabajo colaborativo, cooperativo, y ahí también tiene mucho que ver el desarrollo. Podemos hablar también no solamente de las competencias, podemos decir de las competencias de las áreas, sino también desarrolla también algo muy importante, ¿no? Las transversales, actitudes, valores. Ustedes se pueden dar cuenta y vamos también viendo a la vez las ventajas y desventajas. Muchas veces, cómo trabajar con voy a hacer el trabajo de equipo y hay estudiantes que dicen, no, con ellos no, no, yo tengo mi equipo, no, yo trabajo con los tres, no, ese no. Y resulta que a veces en un aula hay uno o dos con los cuales, y quizás eso se ve más en el nivel secundaria que en primaria o en inicial. Entonces vemos que esos chicos, uno o dos, nadie los quiere. ¿Qué hacer? No, nadie, ¿cómo nosotros promovemos que que el aprendizaje sea de equipo, que es un aprendizaje social, ¿cómo desarrollamos? Esta es una oportunidad para que los chicos interactúen, para que haya el respeto a la diversidad, para desarrollar lo que es la empatía. También se ve valores, se desarrollan actitudes positivas. Entonces es la oportunidad. ¿Qué hacer cuando alguien, quizás que profesores, quizás más en secundaria, que en primaria creo que no se ve mucho eso, dice, no, con él no. ¿Cómo formamos los equipos para eso entonces? ¿Qué hacemos para que estos equipos sean funcionales y nadie sea discriminado, ¿no? Por alguna razón. ¿Alguien me puede decir cómo lo trabaja? Porque alguna experiencia podemos compartir. En este caso, maestra, hay un proceso previo de sensibilización, o sea, de generar las condiciones, en este caso, emocionales de los estudiantes, para que pasemos al siguiente nivel en que ya, habiendo entendido que todos somos valiosos, todos podemos aportar, ya trabajemos en la parte del desarrollo. Ujú. Claro, si ya conocemos, por eso es importante tener en cuenta, decíamos, las características de nuestros estudiantes. Nosotros ya sabemos en cada aula qué estudiantes de repente no son totalmente aceptados por sus compañeros y para eso debemos tomar
las precauciones o algunas actividades pertinentes para la formación de equipos, ¿no? El dejar a veces la libertad para que se agrupen de acuerdo a afinidades, en algunos casos puede ser ventajoso, pero no hay que acostumbrarse a ese tipo de trabajos, sino también es importante eh, que el docente busque estrategias para que todos se puedan en algún momento interactuar con otros, no siempre con los mismos, porque también resulta que eso es lo que se ha visto y de repente son las desventajas de los trabajos en equipos que se ve, es que se reúnen 6, se reúnen 5, solamente hacen los trabajos 2 o 3. Los demás doy para el material, estoy cortando papelitos, esto de aquí y acá, entonces, por eso es la importancia allí del docente, es de una permanencia en el acompañamiento a los estudiantes en los trabajos de grupos. Es muy importante. Y bueno, ya los conocemos también, ¿no? Entonces hay que ver eso, porque esas son las desventajas que siempre se ve y es lo que los profesores, bueno, quizás cuando alguien es más acucioso, está más, no, y dice siempre lo mismo, ese chico no aprovecha del grupo y no me participa mucho. O sea, son aspectos que hay que tener en cuenta. Ahora, los aprendizajes deben ser significativos. De hecho, no, son las bases de las metodologías activas, es lo fundamental, aprendizajes significativos. Y para ello tenemos que tener en cuenta cómo logramos aprendizajes significativos, teniendo en cuenta el contexto, el contexto que nos rodea, la problemática que muchas veces hemos analizado al inicio del año, también teniendo en cuenta tus características. Sí, alguien creo que se quería hablar. ¿Alguien levantó la mano? Ya, entonces acá tenemos una definición de las metodologías activas, conjunto de técnicas, conjunto de estrategias que lo hemos mencionado, que ponen al estudiante en el centro del proceso de aprendizaje. La finalidad es la participación activa y la autonomía, para que ellos a futuro sean capaces de desarrollar sus propios aprendizajes, de dar alternativas de solución a los diversos problemas que se le presentan en su vida cotidiana. Entonces decimos también que estas metodologías se basan en un proceso constructivo que se va a desarrollar a través de la experiencia, la reflexión y la acción. Y por supuesto, el desarrollo va a promover el desarrollo de habilidades, capacidades y las competencias. Bueno, entre la metodología activa, habíamos visto que las características que predominan, que podemos ver es la participación activa. Hay que también tener en cuenta la contextualización que habíamos mencionado. La colaboración, el trabajo en equipo es importante, más aún habíamos ya conversado dándole énfasis al trabajo cooperativo y colaborativo. Los roles que cada uno tenga que desarrollar es muy importante. De acuerdo a los equipos, siempre el trabajo de los roles. Los roles y plantearnos pues desafíos a corto, mediano y largo plazo. Y entonces ahí vamos diciendo cuánto estamos hablando de metodologías activas y ya entrando en lo que son los proyectos, ¿no? Proyectos de aprendizaje, proyectos basados en problemas o también el aprendizaje basado en proyectos. Hay muchos, como ustedes habrán visto, habrán leído, pero nosotros nos vamos a enfatizar, vamos a dar énfasis, vamos a trabajar 3.
que hayan propuesto, ¿no? El aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, que es lo que vamos a ir viendo, y en la investigación-acción. Ya, el aprendizaje basado en proyectos tiene que ver, siempre, muchas veces decimos, no son necesariamente, siempre va a partir de una dificultad, de un reto, un desafío que se puede establecer, ¿no? En la institución, en la comunidad, algún hecho ocurrido en el aula, a nivel de institución, como planteaba también el profesor, que va a promover, como todo proyecto, la investigación, la colaboración y la práctica del conocimiento, que va a fomentar la autonomía, pensamiento crítico y resolución de problemas. Cuando hablamos de aprendizaje basado en proyectos, por ejemplo, decimos, si nosotros partimos de una situación, podemos decir, significativa y de un problema, ¿qué problemas podemos trabajar a través de los proyectos? El profesor nos planteaba al inicio que se podía trabajar a través de proyectos la celebración del aniversario de la institución. ¿Qué otro problema? Bueno, en el tiempo de pandemia, el COVID era el tema de todos los, no solamente los proyectos, de todas las unidades de aprendizaje. ¿Qué otro problema ustedes creen que se puede plantear? Que puedan desarrollar. ¿Qué es lo que generalmente sufren Sobre, nuestros estudiantes? A sobre ver. hábitos alimenticios, sobre la convivencia escolar. Creo que Ya. esos son temas que se podrían abordar, ¿no? A través de un proyecto. Ujú. Claro, hoy en día se habla bastante de la disciplina en las aulas. Se dice que los estudiantes de repente están muy movidos, no hay el respeto por el otro, se establecen acuerdos de convivencia a nivel de institución, a nivel de aula y a veces no se ven resultados. Entonces ahí la pregunta da, ¿no? Y la profesora también nos manifiesta si se puede trabajar problemas de disciplina, situaciones de convivencia a través de un proyecto de aprendizaje. Y este proyecto de aprendizaje puede, y vamos hablando ya de un proyecto de de un aprendizaje basado en proyectos. Si estamos a nivel de primaria, no tenemos ningún problema porque el profesor maneja diferentes áreas, ¿no? Y él puede diseñar, dosificando sus tiempos, jalando de repente de un lado o de otro lo establecido en su programación anual para trabajarlo a través de un proyecto. Y en el nivel secundario es posible. Profesora, los proyectos se trabajan por áreas y cada área en el plan anual lo diseña su proyecto. Ya, un Claro, proyecto se hay trabaja. diferentes tipos de proyectos, ¿no? Cada área puede realizar, por ejemplo, en el área de CT, hace un proyecto relacionado en mejorar algo, lo que hay en el colegio, alguna problemática, ¿no? Un ejemplo puede ser biohuertos, no sé, lombricultura, plantas, el mejoramiento ¿no? Eso ayuda a la comunidad a mejorar, ¿no? La institución educativa, ¿no? Y también promueve en los chicos la colaboración, también los aprendizajes que se le enseña en el aula son aplicados a través de los proyectos. Ya, Eso se programa en la programación anual. Cada área programa sus proyectos que van a elaborar durante todo el año. O sea, ya ya, eso lo remite, en el plan anual está, en las unidades ya, somos de tal área, por ejemplo, ya, del área ST, ya, realizan sus proyectos. ¿Qué vamos a hacer este año? ¿Qué vamos a mejorar? ¿Qué vamos a trabajar con nuestros estudiantes? Hay una programación ahí, en área. bien. Usted trabaja su proyecto en CT, me dice, el inicio del año, eh, por el área y
de un solo grado o involucra varios grados? Profesor Juan, gracias por su participación. Bueno, es cierto, los proyectos se pueden trabajar en un área, pero lo ideal también es que estos proyectos involucren varias áreas, que sea interdisciplinar. Eso sería lo ideal. Vamos viendo también que existe lo que es el aprendizaje cooperativo como parte de las metodologías Profesora, activas. Sí, una pregunta. El colega ha manifestado de que los proyectos se planifican al inicio del año. Eh, ¿Podría ser que durante en el desarrollo del año, digamos, en algún momento se detecta algún hecho en que nosotros vamos a atacar, ¿no? Entonces, ¿se podrá también realizar el proyecto, digamos, de pronto en algún mes del año? claro que sí, por supuesto. Cuando nosotros hacemos esta programación anual, no nos olvidemos que la programación anual es flexible. Nosotros establecemos de acuerdo un cronograma, de acuerdo a lo que nos manda el Minedu. Seleccionamos, ya sea nosotros, de acuerdo a la institución, también bimestral, puede ser trimestral, agrupamos, ¿verdad? Eh, Nuestro trabajo. Ahora, lo podemos haber agrupado por unidades, eh, generalmente lo hacen por unidades de aprendizaje. Pero, como usted dice, si considero, por ejemplo, estoy en mitad de año y considero el equipo de su área y de quizás con otras áreas deciden, eh, miren, pues pasa medio año y se dan cuenta, por ejemplo, que el problema grande de tener un problema con la disciplina, con la convivencia. Hay mucha de repente agresión verbal, física, no se están respetando los acuerdos de convivencia y deterioro de mobiliario, su problema. Entonces se toma la decisión de que estamos empezando de repente, terminando julio y empezar para el semestre que viene, trabajar un proyecto viendo esta problemática. Y no es solamente que puede trabajar un área que puede ser sociales, porque generalmente la disciplina, las conductas, el comportamiento siempre está relacionado a sociales, ¿no? Tiene que ver sociales y quizás de repente arte, ¿no? Se debería trabajar, lo ideal es que se trabajen todas las áreas, porque el problema no sucede solamente en las clases de sociales, el problema está a nivel institucional. Entonces, si todos, este, por eso decía, ¿no? Es lo ideal, es lo óptimo. Se sientan y dicen, vamos a trabajar un proyecto que puede involucrar. Por eso yo preguntaba, ¿qué tiempo puede involucrar? Puede involucrar lo que me dura una unidad de aprendizaje. Puede involucrar 2 meses o puede involucrar de repente un poco más, dependiendo también de cómo de cómo todos los docentes, porque son los que van a diseñar el proyecto, son los que van a al menos dar las pautas, eh, se pueden involucrar y se van jalando, van movilizándose las diferentes competencias en ese tiempo, porque trabajar en proyectos tiene que ver con el desarrollar capacidades que están relacionadas a competencias. Eso tiene, por eso su nombre, ¿no? Aprendizaje basado en proyectos. En cualquier momento del año escolar se puede desarrollar un proyecto. El tiempo de duración de un proyecto lo determina el equipo de docentes dependiendo de lo que pretenden ustedes obtener como producto tangible o no tangible. Dependiendo también de la magnitud, de la problemática, lo que ustedes consideren, en cualquier momento. Ahora, por eso decía, en el nivel primario es más sencillo porque no hay profesores de diferentes áreas, salvo en caso de educación física. Después es el mismo profesor. Entonces, él puede organizar las competencias, todos los saberes de una forma tal, ¿no? Que facilite el trabajo del proyecto. Puede ser
pienso, ligeramente dificultoso en secundaria, pero no imposible, no imposible. Se pueden empezar con las áreas afines, por ejemplo, de letras, un proyecto para las áreas de letras, otro proyecto, como dice el profesor de CT, que puede jalar matemáticas y de repente está en educación física, no lo sé, pero sí se puede involucrar. Ahora, los proyectos también se pueden dar en un área, sí, se pueden dar en un área. Un área también puede trabajar proyectos, no hay problema, pero cuanto mayor sea em, la, las áreas que convergen en este proyecto, va a ser mucho más significativo y enriquecedor para el estudiante. ¿Mm? Sí hay cierto grado de dificultad, pero es, es mucho, ¿no? Y ya, justamente aquí el aprendizaje también está basado en juegos, entre las metodologías activas, como hablamos de la gamificación, que se utilizan los juegos como herramientas de aprendizaje, ¿no? Para justamente tanto en nivel, más que nada en la secundaria, estimula bastante lo que es la motivación, participación activa, pero para esto pues hay que hacer un diseño minucioso, minucioso, ¿no? Quizás basado un poco en lo que es premiación y recompensa, ¿no? Hasta cierto punto es también un poco a veces cuestionable. También tenemos lo que es el aula invertida, el flipped classroom, que se da más a nivel quizás universitario, pero hoy en día se puede trabajar también en nivel básica regular, ¿no? El estudiante ya eh, viene ya con cierto nivel de conocimiento para poner en práctica y poder resolver todas las dudas en el aula, es decir, el aula se convierte en un laboratorio, experiencias, intercambio con las bases que ellos ya tienen el conocimiento. Y claro, para eso se diseña también el trabajo a desarrollar. Bueno, hasta acá vamos viendo las diferencias entre el aprendizaje activo y el aprendizaje tradicional. Mucho se ha hablado también de que, o podemos decirle, cuando hablamos de aprendizaje tradicional, nos podemos a pensar, uy, sí, ya está desfasado, pero podemos decir también que resultó y fue bueno para su tiempo. ¿No? Nosotros, muchos de nosotros, hemos estado formados en ese aprendizaje tradicional, pero yo creo que quizás el nombre que se le coloca tradicional por ser antiguo, eh, quizás no es muy justo. ¿Mm? Bueno, para estos tiempos, el aprendizaje activo, que tiene que ver con el estudiante como centro de atención, centro de el aprendizaje, toman decisiones, hacen las propuestas, tiene mucho que ver también con el desarrollo de su pensamiento crítico. Es muy importante eso tener en cuenta en todas las áreas, porque muchas veces también se piensa que solamente se puede trabajar esto en el área de comunicación, en las áreas de letras, en sociales, pero el pensamiento crítico se debe promover en todas las áreas, en todas, ¿no? E inclusive educación física, inglés, matemáticas. Bueno, de hecho que también en religión. Y el aprendizaje activo tiene que ver mucho con el trabajo de equipos, pero el trabajo de equipos no es solamente organizarse, formarse y a ver, un poco a pasarla bien, ¿no? Sino es el trabajar a través de roles. Ese es el mejor trabajo en equipos. Los roles, el intercambio de experiencia, un moderador, las ideas, el secretario que deba anotar las ideas que dan, cuáles serían de las más convenientes. Pues enseñarles a ellos cómo se hace el trabajo de equipo. ¿Mm? Y muchas veces se agrupan ya, pero ¿cuál es cuál es tu rol? No, yo estoy pintando. No, yo estoy descargado de cortar. Yo voy a hacer el diseño. Está bien, puede ser uno de los roles, pero una de las
de las actividades o trabajos que tienen que hacer dentro del equipo, pero no puede ser todo, porque lo que se trata es que todos den ideas. Se trata que todos, de alguna manera, den aportes. No puede haber uno que solamente se quede a, a pintar, a recordar, a dibujar. Yo traigo las impresiones, ¿no? Y a veces siempre son los mismos los que exponen. Siempre son los mismos los que van a sacar las conclusiones. Entonces, eso tenemos que trabajar minuciosamente para que en realidad este aprendizaje llegue a ser significativo. Esa es la meta. Ese es el objetivo fundamental en las metodologías activas, ¿no? Desarrollar un aprendizaje significativo. Ahora, en el aprendizaje tradicional, acá hay un punto que nos dicen que se considera, bueno, la mayoría de trabajos son en forma individual o personalizados. Y yo les pregunto, cuando nosotros utilizamos metodologías activas, ¿estará mal desarrollar alguna actividad de forma individual? ¿No estaré cumpliendo con desarrollar una metodología activa al dejar un trabajo individual? La metodología activa significa participación, interacción también entre las personas, ¿no? Entonces, cuando yo dejo una actividad para que desarrolle una sola persona, no estaría desarrollando una metodología activa, Y, yo salvo les- que esto se socialice, ¿no? y el preguntarle, el dejarle un trabajo de opinión después de todo un proceso, ¿estaría yéndome contra la metodología activa? Profesora, cuando se les deja trabajo de indagación, por ejemplo, los chicos individuales, Claro, eso tiene que estar relacionado, ¿no? así es. A cada Entonces, estudiante mejor, para que claro, indaguen. claro. Ahí tenemos que tener cuidado, porque cuando decimos aprendizaje activo, ay, no, está leyendo solo. Ah, no, está llegando al tradicional. No, no podemos ser más papitas de que el papa, como dicen, ¿no? En metodologías activas no quiere decir de que en algún momento tenga que haber un trabajo personalizado. Si yo voy a tener que dar una opinión después de todo un proceso, si yo voy a tener que dar un escrito sencillo sobre mis perspectivas, mis puntos de vista, o ver cómo yo, porque cada uno tiene diferentes puntos de vista, las percepciones también son distintas. Entonces, eso no quiere decir que no lo haga en algún momento. Ahora, si yo me centro en la individualidad, sí, pero si una de las actividades en alguna parte del proceso, de los aprendizajes, lo hago de forma personalizada, no quiere decir que estemos yéndonos contra las metodologías activas. Lo que determina es qué predomina. Como también algunos dicen, ah, pero está en pares. En pares no, es grupo, es grupo. Trabajo en pares también, es válido. Pares separados de 3, de 4. Es más, ¿no? Hay que tener cuidado con los grupos grandes, bastante cuidado, los grupos grandes, ¿no? Siempre digo que grupos de 6 no es, a veces están beneficiosos, ¿no? Los grupos de repente que se ve el trabajo y se ve grupos de 3, quizás grupos de 4, dependiendo también las características, por eso les digo, de los estudiantes, dependiendo de ellos, ¿no? Dependiendo de las características de los estudiantes de las secciones, de las aulas, porque puedo estar trabajando con un cuarto y todos los cuartos, el A y el B y el C, no son iguales. Cada uno tiene sus características, son muy diferentes. Entonces, dependiendo de eso, ¿no? Y quien determina es el docente. En algún momento ya trabajo, porque si todos hacen equipo, en algún momento, y esas son las desventajas también, se filtra, hay alguien que este, siempre está pegado a los grupos y va a los demás y va como le podemos decir, de camotito por allí,
y muy poco sabe, muy poco hace. Entonces, eso hay que cuidar. No está de más viendo. Entonces, cuando hablamos es lo que predomina, ¿ya? Lo que predomina. Entonces, no hay que tener el temor de, en algún momento sí, en todo el proceso, en algún momento, indagación, información individual, ¿no? Nos separamos, tú tal parte, tal, personalizado. Conclusiones también, cada uno puede dar un aporte, una idea, dos, es válido, ¿no? Y sacar entre todo eso es un consenso, qué es lo que predomina y ver todo. Entonces decimos que el aprendizaje activo promueve la autonomía y la participación de los estudiantes. Involucra, podemos decir, altamente al estudiante. ¿Y qué actividades de orden superior que promuevan el pensamiento de orden superior, no hay? El explorar, experimentar, analizar, indagar, investigar, ensayar, propuestas, dar propuestas, soluciones. Entonces, entonces decimos también que el aprendizaje a través de metodologías activas, ¿verdad? En cierta forma, podemos decir, evita lo que se conoce generalmente con el sedentarismo, ¿no? Que estar todo el tiempo en una sola posición, con la escucha nada más, a veces no activa. Y lo otro, pues su nombre lo dice, ¿no? Es la creatividad, es la participación, es el trabajo de equipo, es la colaboración, mucha creatividad. Entonces, hasta aquí me gustaría escucharles, ya estamos viendo toda la parte teórica de lo que son las metodologías activas y el aprendizaje activo. ¿Qué es el aprendizaje? Damos nuestra opinión. ¿Qué es el aprendizaje? A ver si, profesor Juan, Karina, Edita, con nuestras palabras, ¿qué podemos decir? Si alguien me dice, ¿qué es el aprendizaje activo? Como usted lo mencionaba, profesora, es el, el aprendizaje activo está relacionado con los estudiantes. Ellos son los actores ahí, porque ellos son los que hacen todo el trabajo. Como dice, el maestro es el que guía, ¿no? El que está viendo cómo lo trabajan los estudiantes, cómo plantean sus preguntas o con sus retos, ¿no? Ese es el aprendizaje activo. Ujú. Muchas gracias, profesor Juan Julio. Miss, también podríamos decir que el aprendizaje activo es el que se gestiona desarrollándolo, ¿no? O sea, cuando los estudiantes son los que protagonizan este nuevo aprender. Ya, ya. Bien, gracias, Edita. ¿Alguien más? ¿Y cuál es el rol del docente? Ya, bien, muchas gracias. Cuando dice Juan Julio, el estudiante es el protagonista, él es el que va a ser el eje en el aprendizaje, él es el centro del aprendizaje. ¿Y cuál es el rol del docente en este aprendizaje activo? Y habíamos dicho que siempre escuchamos o leemos que dice guía, y ya. ¿Qué hace ese guía? ¿O qué otros Profesora, sinónimos? O hay sea, que enseñarles a pensar también a los estudiantes, a plantear preguntas, ¿no? ajá, Para que ellos es el que puedan va a plantear resolver, las preguntas. sí, plantear preguntas, preguntas que involucren, ¿no? Toda la situación.
significativa, ¿no? Claro, el maestro va a ser el Ujú. artista, ¿no? El que va a diseñar el camino por Claro, donde el estudiante va a andar. Es el que va a darle las propuestas que si en algún momento de los retos, el que va a alcanzar, el alumno determinará, le va a también puede sugerir. generar conflictos cognitivos también, ¿no? Se Ajá. puede generar conflictos en una sesión de aprendizaje, ¿no? Ujú. Él tiene que estar tipo Sócrates, ¿no? Así, preguntando, repreguntando, haciendo algo muy importante en todo este proceso, ¿verdad? El docente es el que va a hacer ¿quién hace la retroalimentación? El El docente, docente, ¿no? el Es el Claro, docente es el... acompañante, es el que él es el acompaña al estudiante, acompañante, ¿no? el que va, A en que ese acompañamiento, él construyan, va a estarle, sí, escucho a Elsa. ya es el que acompaña al estudiante en la construcción de sus aprendizajes, sobre todo, ¿no? Para que a través de preguntas el estudiante participe y logre hacer la reflexión para que así el docente apoye para que desarrolle pues sus habilidades, conocimientos, actitudes, pero en la evaluación formativa. Ujú. Sí. Ahora, yo pregunto, ¿el profesor debería tener preparadas preguntas o surgen del momento? Surge en el momento, Surge en Ujú. el contexto. sí, pero En el también contexto se puede sacar tiene planificada. las preguntas. Claro, sí. Algunas van a surgir en el momento, pero también uno debería de ir con algunas de inicio, ¿no? Y algunas que uno no se imaginó preguntar, pero las circunstancias ameritan que uno las proponga, es cierto. Entonces, debemos ir con un material preparado y otras que van a surgir del momento. Bien. Sí, profesora, porque el profesor debe construir un entorno de tal manera que el alumno se sienta motivado, proporcionar, señalar los libros, la bibliografía y una motivación seguida, ¿no? Ujú. Hasta conseguir el objetivo. Así es, muy bueno, así es, sí. No nos olvidemos de vista eh, lo siguiente. En el aprendizaje activo, si bien tiene que ver bastante con la participación del estudiante y el docente allí, eh, dándole de repente algunas pautas, orientaciones, repreguntando, revisando en algún momento si el alumno así lo requiere o así no lo requiere él viendo, porque si está viendo que está de repente en un camino muy lejos de donde debe ir, hay que ver la manera cómo se le orienta, ¿verdad? A través de una retroalimentación por descubrimiento o por reflexión para que él retome y no se, tampoco no se sienta de repente en algún momento que no logra, ¿no? Entonces, ese es el rol del docente, el estar constantemente revisando el trabajo, la retroalimentación. Ahí juega un rol muy importante la retroalimentación. Si el alumno no me pregunta, yo pregunto y debo tener mis preguntas, ¿no? Pregunto o repregunto. eh, Si me pregunta de buena manera, también ver la manera de qué forma él descubre lo que está buscando. Ya, entonces tenemos creo que bien claro que son los aprendizajes activos, esta metodología que se puede desarrollar de diferentes formas, también la tenemos en proyectos, que es lo que vamos a ver. Y no nos olvidemos que como todos los proyectos se desarrollan a través alguien decía, el proyecto lo hago al inicio del año. Bien, eso es cierto, lo podemos hacer al inicio de año. Alguien preguntó, ¿pueden ser a mitad? Sí, en cualquier momento. Yo termino una unidad de aprendizaje y si considero pertinente, trabajo, puedo trabajar un proyecto. Entonces, no es que solamente lo puedo hacer al inicio, ¿no? Porque en la programación anual, como las unidades, son propuestas que se hacen. Son propuestas flexibles que se pueden reajustar en cuanto a la forma como voy a conducir esos aprendizajes. Entonces, vamos viendo lo que es aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas,
y lo que es aprendizaje basado en investigación. Estos tres son los que quizás, bueno, más está trabajando en lo que es aprendizaje basado en proyectos, que es muy similar al trabajo que hacemos en las unidades de aprendizaje, con la diferencia que siguen unos procesos, ¿verdad? Pero sí tienen mucho que ver con y en todo, ¿no? Eh, se plantea una situación significativa. Eh, en el basado en proyectos, si bien es cierto, tiene que ver con la resolución también de problemas, pero aquí quizás el centro es el planteamiento de acuerdo a una situación significativa al reto o al desafío. ¿Y qué podemos hacer ante esta situación? ¿Verdad? Es el reto o el desafío que se plantea. Y los alumnos, hay una diferencia, antes de que avancemos en proyectos, ¿cuál es la diferencia entonces entre una unidad de aprendizaje y un proyecto de aprendizaje? Si todos tienen que ver con una situación significativa, un contexto, ¿y en dónde está la diferencia? La mayoría hemos trabajado y trabajamos con unidades de aprendizaje y de repente en algún momento hemos hecho un proyecto. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Aparte que la diferencia puede ser, ya decíamos, ¿no? Sigue fases, etapas. Vamos a ver en el diseño. Podría ¿Quién ser diseña la tiempo unidad de mismo. aprendizaje? En el diseño, el que diseña la unidad de aprendizaje es el docente en gabinete, ¿verdad? Nosotros hacemos nuestra unidad de aprendizaje, que vamos a hacer la primera semana, segunda semana, número de sesiones, todo lo demás. Establecemos también nosotros cuál va a ser el producto, ¿verdad? Eso es lo que hacemos en una unidad de aprendizaje. En el caso del proyecto, El estudiante participa en la planificación así es. desde la Esa es la gran planificación diferencia. Así es. Si bien es y cierto, la también unidad es gabinete, ah, en el proyecto de Un problema. aprendizaje, en el proyecto de aprendizaje hay un producto, puede ser tangible e intangible. así es, profesora Elsa. Bien, así es. La diferencia está en esto, de que en la unidad de aprendizaje, la planificación y el diseño es de gabinete, lo hace el profesor. En el proyecto son los estudiantes los que van a hacer las propuestas en cuanto al producto, en cuanto a la alternativa de solución, en cómo van a lograr dar solución, en cómo van a lograr resolver el problema. Ellos son los que plantean. Entonces se da a conocer a ellos son los que discuten y a través de ellos se toma el acuerdo de qué se va a realizar. Esa es la diferencia con el diseño en cuanto al diseño entre unidad de aprendizaje y los proyectos. Entonces, cuando hablamos de aprendizaje basado en proyectos, buscábamos, decíamos, una solución, una alternativa, se parte de una situación significativa. Ellos pueden proponer, de repente algo relacionado a la salud, de repente relacionado al medio ambiente, a la alimentación, a la contaminación, también pueden ser problemas relacionados para la conducta. Entonces, ¿y cuál es la diferencia cuando hablamos de aprendizaje basado en problemas? Aquí dice, como su nombre lo dice, problemas. Problemas de la vida cotidiana, de la vida real. En el caso del primero, estos pueden ser situaciones simuladas, ¿no? En el caso de problemas, son situaciones reales que estamos viviendo, ¿no? Por ejemplo, suponiendo de que ya estamos en temporada de las lluvias, que no suceda, que Dios no quiera, hubiese de repente un derrumbe, un huaicos en alguna zona, ¿verdad? Situaciones de ese tipo. ¿Sería un problema? ¿Sería una situación de la vida real para plantearnos un aprendizaje basado en problema?
Sí, Miss, claro que sí. Claro que sí, porque eso, si vivimos nosotros en este lado de, en estos distritos que estamos cerca, pues, al río, a cerros que ya se han venido anteriormente, erosionando, derrumbando por las lluvias, casas que se derrumban, de repente el río que se desborda. Entonces sí, y es más, si vemos que las lluvias son intensas, sí se puede hacer. Ahora, ¿qué áreas podrían abarcar en este caso es un aprendizaje basado en problemas? ¿Qué áreas? ¿Solamente sería para geografía? ¿Solamente sería para sociales? ¿Podría trabajar comunicación? Todas las Todas áreas, las podría áreas, ser. todas Todas las las áreas. áreas. Claro. Por ejemplo, el asunto de la basura. Muchos estudiantes tienen la costumbre de dejar basura en el salón, entonces atacamos todas las áreas. Así es, todas las áreas. Entonces, eso es lo ideal en el nivel secundario. Lo ideal es que en nivel secundaria, ahora que viene marzo, nos podamos sentar de repente las áreas afines y qué bueno sería que todas las áreas y ver cuál es un problema real que tenemos como institución. eh, de repente, como alguien dice, la contaminación. Vivimos también cerca a los ríos, al margen del río, donde vemos con mucha pena como una zona donde pues fluye el agua, el río, esté cercada por, por restos de basura, ¿no? Entonces, trabajar con ellos este problema. Y entrarían todas. Inclusive, no sé si habrá algún profesor de religión. ¿También entraría religión? ¿Tiene que ver con valores? ¿Tiene que ver con la fe? ¿Tiene que ver con el amor al prójimo? Creo que Sí. sí, ¿verdad? Sí, es Creo que sí. así. Bueno, no hay Una profesor de religión, pregunta, pero yo creo que profesor, sí. una pregunta. Sí, ¿Quién dígame. lidera, debe liderar alguien el proyecto? ¿Quién lidera en este caso? Excelente pregunta. Excelente pregunta. Miren, en el caso de los proyectos, si son escuelas de educación básica regular, eh, de jornada, bueno, en el caso en los colegios GED, es más fácil porque trabajamos por los coordinadores. Los coordinadores pedagógicos pueden en alguna manera apoyar en lo que es liderar el proyecto. Pero, si no es posible, cualquier docente, cualquier docente, uno o dos, ponemos dos, de repente uno no está, o uno que de repente pueda en algún momento apoyarlo, suplir al faltante, pueden liderar el proyecto, cualquiera, porque el proyecto es de todos. Pero sí es bueno, muy buena pregunta, que haya siempre un líder, porque vamos viendo los avances. A ver reuniones periódicas para ver cómo vamos, entonces tiene que alguien liderar. Pueden turnarse dos personas también para que si es que no es tedioso y ir evaluando cómo van los avances. eh, Eso es bueno. Siempre tiene que haber un liderazgo. Ya cada docente con sus estudiantes, porque cada docente secundaria tiene pues un promedio de 4, 5 aulas, que también es bastante a cargo, pero tiene que haber entre los docentes un docente que lidere. Ahora, ¿lo puede hacer un subdirector? Lo puede hacer un subdirector, pero si no, lo pueden hacer ustedes, porque qué mejor que los docentes que conocen, ¿no? El trabajo en sí. No, no hay, podemos decir, una responsabilidad todavía eh, con los directivos, ¿no? Puede ser, si lo asumen, buena hora, y si no, ustedes también. Ya, entonces, en aprendizaje basado en problemas, hay diferentes, decíamos, problemas álgidos. Uno y hemos visto un gran problema, tiene que ver con el medio ambiente, con la contaminación. El otro es el cuidado de repente eh, del agua, el río, ¿no? Bueno, es ambiental. Y un problema que también yo pienso que es bien grande y cada vez más hay en las instituciones es este problema de la convivencia que mencionaba al inicio. Y donde no haya buena convivencia, por más buenas metodologías, por más profesor que esté, podemos decir, muy involucrado, muy preparado, que tenga un dominio curricular excelente, pero
donde no existe una buena convivencia en las aulas, difícil que se puedan desarrollar aprendizajes. Si se perdió el respeto, si son aulas donde los estudiantes no respetan los acuerdos que se toman al inicio o en cada aula, bien difícil que puedan desarrollar aprendizajes significativos. Yo creo que por ahí es donde hay que partir. En las escuelas que no tienen esa dificultad, sí pueden ver otras, ¿no? Como alguien decía también, la limpieza, el aula, es muy importante. También se pueden coger muchas aulas, muchas áreas y ver de qué competencias se van jalando, porque eso sí se va a ver después. Vamos a ir viendo cómo las competencias tienen todas, si vamos a trabajar 5 áreas, 6 áreas, en las 6 áreas tienen que ver cuáles van a ser esas competencias priorizadas que van a entrar junto con sus capacidades al desarrollo del proyecto. Eso hay que tener en cuenta. Entonces, bueno, ese es el aprendizaje basado en problemas. El aprendizaje basado en proyectos, que es más sencillo, que decíamos que a veces son retos, situaciones retadoras que se proponen, que muchas veces pueden ser simuladas, ¿no? Y tenemos el último, que es el aprendizaje basado en investigación. Bueno, acá también, como lo anterior, sigue una secuencia, tiene que tener tiene que ver acá mucho el método científico, ¿no? La secuencia que hay que seguir para la indagación, para la investigación, para lo que es el análisis, la reflexión y la argumentación a resultados o respuestas que se van a dar, ¿no? Entonces, eso sí es un poquito más laborioso, que bueno, ampliamente lo veremos el día martes, creo que es martes, que nos vamos a encontrar. Vamos a ir avanzando. Bueno, alguien decía, y con toda la razón, esto de las metodologías activas no es de ahora, ¿no? O sea, no es moda, no es que es tendencia. No, mire, aprendizaje basado en proyectos, y entre ellos tenemos en los teóricos a John Dewey. ¿En qué año? 1859, 1952. ¿Mm? Nos hablaba justamente, la teoría del aprendizaje experiencial o aprendizaje basado en experiencias directas, hablaban de él, ¿no? Entonces, aquí nos proponía lo que era, pues, y daba énfasis a lo que es la reflexión, el análisis, la reflexión, eh, la resolución de problemas. Tenemos a otro en problemas, a Howard Barrows también, 2011. No solamente educador, sino también médico. Utilizaba los problemas como punto de partida para desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje. Este es basado en problemas. Dice que el éxito lo tuvo en los años 60. ¿M? Más utilizado en lo que era, pues, en medicina, ¿no? Y bueno, posteriormente esto ya se retoma para las escuelas en todos los niveles. Y en investigación tenemos acá Ernest Boyer, quien nos también plantea, mire, en la década de los años 90, nos dice que la enseñanza debe basarse en situaciones de la realidad y que debe prepararse a los estudiantes a enfrentar la realidad de manera independiente y autosuficiente. Entonces, aquí pues el énfasis que se da es en el principio de la investigación como una forma de aprender. Y no nos olvidemos que no solamente este aprendizaje basado en investigación, igual que los otros, lo que busca al final es la autonomía en el estudiante. El estudiante aprende a aprender, a indagar, a investigar, a validar información. Eso es muy importante. Eso es lo que a veces estamos perdiendo en las escuelas, ¿verdad? Y más aún ahora con la inteligencia artificial, con los TikTok y con tantas redes sociales que hay. Este, como comentaba yo hace poco con unos alumnos,
Encontramos en el TikTok la respuesta a enfermedades que todavía no lo descubren los científicos, como es el cáncer, ¿no? U otras enfermedades. Nos dan pócimas, recetas, jarabes, qué comer, qué no comer, y te sanas, ¿no? Entonces, mucha gente eh, cree en esto, cree en esto, ¿no? Entonces, cuán importante es que en la escuela nosotros tengamos que orientar al estudiante cómo validar información que llegue a nuestras manos a través de las redes sociales. Cómo validar desde los primeros grados. Pueden decir muchas cosas a través de las redes, pero me debe servir la escuela como el lugar donde he aprendido qué es cierto y qué no es. Y si tengo la duda, cómo encontrar la verdad. Entonces, ese es el rol que hoy en día la escuela tiene que desarrollar, ¿no? Muchos dicen, uy, no, la inteligencia artificial, ya todo pueden hacer. Mm, eso todavía está por verse, creo, ¿no? No creo que, o ustedes piensan que la inteligencia artificial va a reemplazar a futuro al educador. ¿Qué piensan ustedes? ¿Nos va a reemplazar a la larga? No encuentro respuestas, de repente está la duda. Ya, No, vamos a... señorita, no nos va a No, reemplazar. ¿por qué será? No, nos dice para es lo que sentimos, ¿no? Que no. Sí, hay un camino largo para eso. Difícil, ¿no? Nada más hay que ver qué es lo que, qué información nos llega y nos damos cuenta que todo es repetición, nada más. Para eso están los software que dan como ruleta. Ya, entonces, vamos viendo. El aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas y aprendizaje basado en investigación. El, el aprendizaje basado en proyectos demanda una investigación. El basado en problemas plantea un problema para investigar y resolver. Y el aprendizaje basado en investigación supone una metodología científica. Sabemos que hay que seguir paso 1, paso 2 y paso 3 y 4, ¿no? En el aprendizaje basado en proyectos nos plantea una pregunta retadora para investigar y resolver. Allí el docente tiene que dar propuestas de muchas para que los estudiantes de repente cojan una o ellos plantean la propia, que es lo ideal. El profesor puede, importantes, ¿no? Las preguntas que, igual como cuando planteamos una situación significativa, hay que prepararnos preguntas, una, de saberes previos, qué sé sobre esto, la verdad, la reflexión, la magnitud y el alcance, qué más me gustaría saber y qué propongo para resolver este planteamiento o alcanzar este reto. En el caso del aprendizaje basado en la investigación, se motiva continuamente a los estudiantes basada en la investigación, en la motivación constante de ellos a través de la investigación. En el aprendizaje basado en proyectos se busca que los estudiantes tomen decisiones y lleguen a conclusiones de manera libre. En el problemas, el estudiante es el protagonista de su aprendizaje, dando propuestas de solución a un problema de la vida diaria o cotidiana. En el caso del aprendizaje basado en investigación, siempre como el otro es el centro, pero parte de sus intereses, no solamente promueve sus habilidades, valores, ¿verdad? Sino también va a tener que asumir una responsabilidad a través de la indagación e investigación. En ambos ahí podemos decir que hay la reflexión en los tres, ¿no? Propicia la reflexión, pero en el aprendizaje basado en problemas, fíjense ustedes, aquí es muy importante lo que discutíamos. Lo ideal, lo óptimo es la interdisciplinariedad. Es lo óptimo,
Porque si es un problema que nos está afectando como institución, como comunidad, qué mejor que un problema lo afrontemos todos, porque el problema es de todos. Es lo ideal. Entonces, cuando hablamos de aprendizaje basado en problemas, sí se exige, sí se recomienda que haya la interdisciplinariedad. En el caso del aprendizaje basado en proyectos, quizás más se da pues a áreas, ¿no? Pero no está de más que se junten áreas afines. Por ejemplo, eh, áreas afines, mismas competencias, está comunicación, está inglés, también puede trabajar arte y, ¿por qué no, sociales, ¿no? Estas áreas que son afines pueden desarrollar un proyecto de aprendizaje. Eh, en el aprendizaje basado en proyectos, bueno, el trabajo es en equipo, en los tres, trabajo colaborativo, participativo, de equipos, pares. No se olviden que es importante los roles, que en los equipos debe haber roles. Alguien me preguntaba, ¿un proyecto lo puede llevar un líder? Claro que sí, un líder puede tener también alguien que lo apoye, ¿no? Este, en el caso de que no pueda estar siempre, igual en los equipos. Un líder, dos, ¿no? Además de secretario, un relator. Cada uno tiene que cumplir una función, es importante. Bueno, en todos hay una evaluación constante y aquí es el docente el que tiene que estar permanentemente, como decíamos, como acompañante, como monitor, moderador, a la vez también desarrollando la retroalimentación de preferencia por descubrimiento. En estos procesos aquí hay bastante oportunidad de hacer una retroalimentación reflexiva o por descubrimiento. No nos olvidemos que, bueno, el docente, como su nombre lo dice, y es facilitador, ¿no? Facilitador. Semejanzas y diferencias entre los tres. Aprendizaje basado en investigación, investigan problemas reales o complejos. En el caso del basado en proyectos, resuelven problemas reales o ficticios que se puede proponer el docente. En el de problemas sí son de la vida cotidiana, hemos dicho, ¿no? En el caso de basado en investigación, tiene que ver mucho con con la indagación, la recopilación de datos, análisis y las conclusiones. En el caso de basado en proyectos, van a ellos a elaborar las propuestas de solución a través de un producto que puede ser tangible o no tangible. En el caso también igual de aprendizaje basado en problemas, igual se da, analizan la problemática y proponen solución, viabilidad, eficacia, que sería lo pertinente para atender esa problemática. En todo se propone o se promueve lo que es la autonomía, en los tres tipos de proyectos. Tienen también que ver, en todo se pueden desarrollar las competencias de todas las áreas involucradas. Entonces, algo que podemos resaltar, y bueno, por ser de repente un proyecto, pero igual que las unidades también, que no hay que dejarla menos, promueven el pensamiento crítico, lo que son las habilidades para el trabajo en equipo, trabajo colaborativo, cooperativo, y prepararlos para lo que es la resolución de problemas. En otras palabras, lograr un aprendizaje significativo y prepararlos para los retos de la vida diaria. Vamos viendo acá las fases
de aprendizaje basado en proyectos. Tenemos el análisis del problema, la planificación, la investigación, diseño de la propuesta y la presentación. Primera fase. En la primera fase tenemos el desafío. Decíamos que el desafío, el reto, partiendo de una situación significativa, puede dar sugerencias el docente, ellos determinan, son los estudiantes los que determinan, los que van a establecer cuál va a ser el producto. Se va a hacer la primera fase, se inicia con lo que es las causas, la indagación, lo que es las causas, las implicancias del problema y la propuesta del producto que se quiere alcanzar, ¿no? El reto que van a lograr. En la segunda fase, la investigación. Aquí ya los equipos se organizan para indagar, formular sus alternativas de solución, las propuestas, sus hipótesis, establecen un plan, lo que es también la indagación de fuentes, la verificación, hasta lo que es sacar las conclusiones. En lo que es la tercera fase, la elaboración del producto, los estudiantes van a diseñar un producto que ellos han establecido, van a dar su presentación, su exposición y de conocimiento. Ahora, ¿qué tiempo puede demorar hacer un producto? Todo dependiendo de qué es lo que han planteado, ¿no? También no nos olvidemos que tiene mucho que ver, este proyecto guarda relación con qué tiempo me va a tomar el producto. Ahora, pueden haber algunos otros productos durante este proyecto, es la pregunta. O evidencias durante el proceso de este proyecto, durante el desarrollo de este proyecto. Puede haber un producto final, pero pueden haber otras evidencias por áreas. Sí pueden haber productos, Claro, claro. De cada acuerdo a área la- puede, sí, claro, en cada área, por ejemplo, de acuerdo a la competencia. así es. Mm. De acuerdo a la competencia, cada área puede jalar una evidencia para esta área, la otra evidencia de acuerdo a las competencias. O sea, ¿cómo verifico el logro de ciertas capacidades relacionadas a una competencia priorizada? A través de una evidencia. Algunos le dicen subproductos o pequeños productos, pero para no confundir, podríamos llamarle quizás evidencias, ¿no? Diferentes competencias, porque todo proyecto concluye en un producto. Entonces, algunos autores tienden a llamarlos subproductos, podría ser, pero el que sea lo ideal sería evidencias, evidencias de los avances, de los logros en las diferentes áreas. Hay algunos también que plantean que puede haber un producto por cada área, pero eso es muy complejo para trabajar. Es muy complejo para trabajar. Y finalmente está lo que es la cuarta fase, que es la comunicación del resultado. Miren, por la magnitud del trabajo, por la importancia que es, lo ideal es que esta comunicación de resultados, y pienso que en los tres tipos de proyecto, esto debería hacerse en una presentación, no solamente en el aula, debería hacerse de repente así como se trabaja un día de logro, con la presencia en unas horas determinadas. Están involucradas varias áreas. Invitar de repente no solamente las autoridades del colegio, de repente algunos padres, a fin de que ellos den a exponer lo que han alcanzado, porque es una problemática de la institución, o una problemática del aula, o de repente de grados, o de la comunidad. Entonces, eso sería lo ideal, ¿no? Sería lo ideal, hacer reconocimiento. Entonces, sería una forma también de valorar el trabajo de los estudiantes. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta para ir.
Bueno, en todas las etapas del proyecto, el docente juega un rol también importante, porque él es el que va viendo que todo vaya encaminado, y bien es cierto, él no es el que va a estar hablando en todo, pero va encaminado, planteando preguntas, viendo que los chicos vayan avanzando, eh, absorbiendo todas las dudas que se presenten, dándole también caminos a seguir, de repente darle bibliografía, ayudándoles a discernir de repente para validar alguna información si tienen dudas. Entonces, juega un rol importante el docente. Si bien es cierto, claro, el estudiante se elige el conocimiento, pero detrás de todo eso está el docente. El docente que va ahí paralelo, viendo que todo se desarrolle dentro de los tiempos, los procesos y dentro de un marco también de participación, de respeto, de respeto entre los estudiantes, que siempre motivados, ¿no? Y si hay necesidad de hacer algún reajuste, una motivación adicional, ahí está el docente. Entonces, ¿cuánto puede durar estos proyectos? Ya hemos dicho, puede ser lo que dura una unidad de aprendizaje, puede ser 2 meses, puede ser 3 meses, ustedes determinan. En lo que sí, vamos a ir viendo acá, dentro de la planificación curricular, tenemos que son a corto plazo las unidades didácticas, y entre ellas está el proyecto de aprendizaje que decíamos al inicio. El proyecto de aprendizaje, igual que una unidad, desarrolla competencias y capacidades. Una unidad lo trabajan a veces en equipo, ustedes también, ¿verdad? Al inicio del año, al inicio de cada, o al finalizar cada, de repente, bimestre o trimestre, y lo hacen en equipos, ¿no? Si son varias secciones, pero en el caso del proyecto, aquí participan los estudiantes, adicional al docente, los estudiantes. Como decíamos, como toda unidad, desarrolla competencias. La diferencia está en el proyecto a que realizar de manera conjunta con los estudiantes, como todo, se parte de una situación problemática, teniendo en cuenta los intereses del estudiante y el establecer un producto, pero se desarrolla esto en equipo. ¿Mm? Mientras que en la unidad de aprendizaje decíamos ese gabinete, ¿no? Lo hace el docente solo o lo hace con otro docente. Esa es una diferencia en cuanto al diseño y al desarrollo. En ambos va a haber productos. En el caso del aprendizaje puede ser de los proyectos pueden ser tangibles o no tangibles. En ambos hay productos. Por eso era la pregunta, ¿no? ¿Por qué proyecto y por qué unidad? Es importante. Bueno, nos decía, ¿no? No, que se promueve más la metodología activa, ya que el estudiante trabaja más. Bueno, sí, pero la unidad también trabajamos, dependiendo cómo lo diseñamos nosotros, ¿verdad? Claro, que de repente en una unidad de aprendizaje es más de gabinete, más del aula, ¿no? En cambio, en un proyecto no solamente involucra el aula, sino también tienen que ver de repente la comunidad, es más abierto, y el producto es socializado con los estudiantes. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Cómo involucrar a la comunidad? Y señala un aspecto que el problema que se trabaja no es solamente el colegio, sino del entorno en el que está la institución educativa, ¿no? Ujú. Por ejemplo, en el caso de los ríos están colmados de basura y pueden desviar el caudal y dañar las unidades, las instituciones educativas, ¿no? ¿Cómo involucramos aquí a la comunidad? Claro, muy buena pregunta. Si estamos trabajando un proyecto,
que tiene que ver con la problemática. Entonces tenemos nosotros que indagar quiénes son los responsables como autoridades de la comunidad. Si vivo en un distrito, está la municipalidad. ¿Quiénes más son? Ahí viene la indagación, ¿no? De la información y con la guía del profesor. ¿Qué instituciones gubernamentales, locales, tienen que ver ya sea con el cuidado de los márgenes de los ríos, eh, con los residuos sólidos, que tienen que ver de repente con el agua, con los desbordes, y hacer también, podemos decir, de alguna manera, una visita, sacar información para que ellos también de primera mano sepan de fuentes directas cómo se administra, cómo se cuida, ¿no? Y es más, si ven que hay de repente eh, una falta podemos de interés de autoridades, ellos es un planteamiento a través, tienen ustedes, en las escuelas están pues los padres organizados a través de sus APAF, ¿no? Ir y plantear, ¿no? Llevar su planteamiento también. Visitar. Dentro de este proyecto de aprendizaje están las visitas también. Visitas a instituciones como las municipalidades que tienen que ver, o de repente a otros grupos eh, que están a cargo de la administración, cuidado, ministerios. Ahí sería la visita. Por eso decíamos que en el caso del proyecto es más abierto, se relaciona con el exterior. Y para hacer llegar, ellos pueden dejar sus documentos a través de la misma dirección o a través del apoyo de los padres. Propuestas, alternativas. De repente también campañas, ¿no? Murales. Parece mentira, pero cuando con los chicos se habla sobre una problemática y qué hacer, ellos tienen muchas ideas que a veces uno ni se imagina, ¿no? Campañas, murales, hacemos esto, hacemos el otro. Y apoyarlos, ¿no? Sí se puede hacer cambios. Debemos empezar con ellos, ¿no? Que son el futuro. Bueno, entre las fases de este proyecto de aprendizaje están la planificación, el desarrollo, la comunicación, dar a conocer, y no nos olvidamos de algo importante que es la evaluación. Hay que evaluar. Hay que evaluar cómo fue, que puede que sea un proyecto exitoso, que requiere de repente de alguna manera seguir reforzando, ampliar. Ya. Acá hay un ejemplo de proyecto de aprendizaje de una sola área, ¿no? Acá nos muestra las evidencias, como decíamos, puede haber evidencias. En este caso, este es uno de casi mes y medio, ¿no? Las competencias, capacidades, las actividades que va a desarrollar en este tiempo. ¿Cuál es el problema? Hábitos alimenticios inadecuados, que es lo que todos tratan de buscar. ¿Qué queremos saber sobre alimentación saludable? ¿Cómo haremos? ¿Qué necesitamos? ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Cuándo lo haremos? Semanas, bimestres, meses. El propósito, los desempeños precisados a través de las capacidades, las evidencias que voy a guardar relación en el logro de esas capacidades, qué instrumentos de evaluación voy a aplicar a estas evidencias para verificar su nivel de logro, así como también los enfoques transversales que van a estar involucrados. No nos olvidemos, todos esos van con si hay evidencias, están los instrumentos de evaluación, si había un tríptico, para evaluar el tríptico, si había una presentación oral, un mini chef, ahí está su rúbrica para evaluar esta presentación, y la secuencia de las actividades y tareas por cada
semana en este caso, ¿no? Semana, sesión. Esto es bimestral, es de 2 meses, 2 meses, 2 meses. Ese es un ejemplo, ¿no? El día martes, ¿qué proyectos les gustaría a ustedes trabajar más? ¿Proyectos de aprendizaje? ¿Proyectos basados en problemas? ¿Con cuál se identifican más? ¿Basado en proyectos o basado en problemas o investigación? O los tres. En mi caso, de problemas. Problemas. Son más reales, ¿no? Exacto, vivimos en el entorno, contextualizamos, ¿no? La realidad que viven ellos mismos, encuentran el problema, lo identifican, ¿no? Entonces, de esa manera podemos también hacer que ellos, ¿no? Le tomen bastante interés, me parece a Claro. mí. Ujú. Sí, un problema, por ejemplo, que vemos en los chicos es que muchas veces el problema es de la alimentación, ¿no? O algún problema también de salud, ¿no? Exacto, Dolencias que tienen y el ya lo han hecho consumo de la costumbre. comida Ujú. chatarra en exceso. O sea, Sí, es hasta que se enferman, inevitable. hasta Ujú. que se A pesar enferman y de ahí que tratamos de que los cafetines traigan fruta, ¿no? Traigan comidas saludables, no, ellos prefieren las galletas, chocolate, chisito, papitas light. Entonces, no tienen esa conciencia del consumo de comida saludable, ¿no? Ujú, claro. Y un problema sería yo una vez asistí a una problemática en una escuela de que los chicos siempre tenían problemas estomacales. Y entonces hicieron un proyecto basado en problemas sobre por qué siempre me duele el estómago en las mañanas, o por qué tengo ese ardor, o por qué me dan las náuseas constantemente. Y fue interesante porque sí, los chicos se involucraron bastante y se dieron cuenta que así, indagando, investigando, presentando, que tenía mucho que ver con la alimentación, ¿no? Y aparte también las visitas médicas. O sea, ahí las alternativas, pues, ¿no? ¿En qué tiempo también hay que hacer las visitas médicas, ¿no? La periodicidad con la que debo ir al médico también, y cómo cuidar mi salud, cómo hidratarme. Sí, es muy interesante. Sí, en las escuelas, y eso es también válido y es de utilidad porque en algún momento de su vida ya no van a estar cerca de un profesor y ellos solo, al desarrollar su autonomía, pueden pues buscar las alternativas a los problemas que se presentan, ¿no? A través de la indagación, investigación y toma de decisiones pertinentes, que es lo que se busca. Profesora, una de las dificultades, yo creo que la sensibilización, de pronto nosotros descubrimos un problema, sensibilizar a los colegas de otras áreas. Tal vez Mm, hay alguna estadística de cuántas áreas se involucran en proyectos, algo así. eh, Como estadística, no, pero sí, como les decía, en el aprendizaje basado en problemas, la característica de esta metodología que se desarrolla es la interdisciplinaridad. Cuanto más áreas estén involucradas, es mejor. Ajá. Esa es la característica de este aprendizaje basado en problemas. Esa es la primordial, Sin porque si yo embargo, voy a estar solo de un área, sería la primera, aprendizaje basado en proyectos, que le sin mostré el embargo, ejemplo. sería una buena, digamos, un trabajo de investigación, saber cuántas áreas se involucran Todas, pueden estar aproximadamente, ¿no? todas, Claro, todas, pero pueden estar no, todas. claro, puede Podemos estar hacer un todas. ejemplo, podemos hacer un desarrollo de, ustedes plantean un problema y si hay varios profesores de diferentes áreas y con el diseño curricular se trabaja y se van ¿Cómo aportan? involucrando, ¿Cómo aporta movilizando. cada uno de ellos? Ujú. Claro, Claro, el asunto es que podemos sí se trabajar un puede hacer. proyecto. El asunto es cuántos colegios, digamos, se involucran en este tipo de proyectos. Debe haber Ah, algún tipo de bueno, investigación, ¿no? Entonces, ya, Eso sí tiene razón el profesor, sí. ya. O sea, uno presenta un proyecto, pero
¿Quién asume? O sea, ¿quién quiere involucrarse en ello? No, que el proyecto toma tiempo, que mis clases, que mi programación, etcétera, etcétera. O sea, siempre ponen peros, ¿no? O sea, y al final terminas haciéndolo tú solo, pero cuando vienen los resultados dices, oye, qué bien, de bien, pero bueno, no te involucraste, porque matemática puede haber de estadística, le digo, en historia, cómo ha sido, ¿no? O sea, cuál es la historia, por ejemplo, en alimentación, ¿no? Sí, Mayormente en los años antiguos, cómo se alimentaban y cuánto vivían incluso. así es. Entonces, o sea, es interesante saber que en un proyecto se puede involucrar todas las áreas. O Todas sea, las dicen, áreas. no, pero no puedo. Así es. No, sí se puede. O sea, Sí, sí se puede. ujú, Sí se puede. Sí se puede en todas las áreas. Por eso yo le digo, por ejemplo, ustedes acá hay profesores de diferentes áreas. Nos sentamos todos, ponemos una problemática y jalamos, como si fuéramos, vamos planteando como, bueno, como docentes, después como estudiantes, pero planteamos cómo vamos nosotros involucrando las áreas, movilizando las competencias priorizadas que pueden empezar en algún momento. Si son, por ejemplo, de 2 meses del proyecto, entonces hay tiempo ujú. suficiente que en algún momento no entrarán de repente en la primera semana todas las competencias de cada área. Se va a ir priorizando. En una semana entrará una competencia, en la otra entrará la otra competencia, Sobre en todo la la tercera. competencia que vaya, ¿no? Con el Así es, resultado, con el producto que nosotros claro, queremos lograr, ¿no? claro. Ujú. Sería Mire, interesante, en Misa, alimentación, sería usted interesante. Ujú. claro, por ejemplo, en alimentación que usted me decía, o no sé si fue usted, involucran todas las áreas. Hay muchos trabajos de investigación, involucran todas las áreas. En alimentación entran hasta las matemáticas. Tiene que ver también con la educación física, cómo preparas a tu cuerpo para poder hacer deporte o hidratación. Tiene mucho que ver todas las áreas, todas las áreas. ¿Y qué ni decirte, diríamos de repente, ay, pero arte no? Sí, porque yo también he conversado con profesores de arte en algunos temas y me dicen, sí, me sale de cada, salen, sí se puede trabajar. Como usted, como también comentábamos, es cuestión de decisión, es cuestión de, queremos el cambio y yo los felicito porque el hecho de que ustedes estén acá en ese horario y que ustedes decidan es porque ustedes quieren eso, por eso eran mis preguntas de inicio. Quieren hacer algo diferente, de repente, buscando la mejora de los aprendizajes y también cambiando, ¿no? Ustedes buscando cómo llegar con más de repente creatividad, con más motivación a los estudiantes. Y eso es bueno, pero eso también tienen que contagiar a los colegas, empezando de repente con el más cercano de tu área. Dos, mira, nosotros dos vamos a hacer, por eso yo le preguntaba, ¿no? Si, por ejemplo, el proyecto lo pueden hacer, vamos a suponer que ustedes de comunicación, lo pueden hacer de primero, segundo o tercero y dirá alguno, no, sí se puede también, si son de diferentes grados. Solamente que se baja, ¿no? O se dosifica. Si son de un mismo ciclo, no hay problema. Si son de ciclos diferentes, puede haber, pero se puede dosificar. No hay problema. Ahora, se pueden juntar profesores también de letras, jalan a uno de matemática. No tienen que estar involucrados todos, porque es libre elaborar el diseño curricular nos dice que nosotros, como también lo dicen las resoluciones viceministeriales de inicio de año escolar, que el docente puede crear, utilizar las metodologías que crea conveniente y se puede trabajar a través de unidades de aprendizaje, proyectos. Usted determina, ustedes determinan. Determinamos cómo trabajar. Profesora, muy interesante en los proyectos. Yo tenía la oportunidad de, cuando fui a la práctica a la comunidad Tingo María, hice ¿Ya? hice un proyecto de la, ¿por qué los chicos no asimilan mucho, ¿no? El aprendizaje. Ah, Le hice una invité al Ministerio de Salud para hacer una desparitación, ¿cómo se llama? Eso que es para desparasitar a los claro, estudiantes, para ver claro. cómo estaban nuestros estudiantes. El 95% estaba con parásitos, 95%. Uy, es bastante, va. El 5% eran los que estaban en aldeas.
Mejor dicho, Claro, las aldeas estaban mejor controladas. Esto significa que influye, ¿no? Influye los parásitos también en el aprendizaje de los estudiantes. claro que Le sí. con los Ujú, estudiantes del primer año, ¿no? Porque allá los profesores nos incentivan, pues. Y a cada área llega y hace su proyecto, un proyecto de aprendizaje, ujú. ¿no? Pero mire que yo lo felicito, qué interesante, porque mire qué importante el rol que juega la escuela a favor y beneficio de una comunidad y de los estudiantes. Y en un área, en un campo que tiene que ver con la salud, y donde en esa localidad seguramente había puestos de salud, pero que no habían tomado la decisión de empezar por hacer campañas en la escuela, que es por donde se inicia. Y usted, al llegar allí, mire cómo el buscar una solución a un problema de que los chicos tenían dificultades para aprender, logra, ¿no? Ese beneficio. Qué bueno, lo felicito. Al Qué Ministerio de bueno. Salud para que no pudiera sacar, desparasitarme, ¿no? Claro. Dicho, hicieron unos exámenes. Los Ujú. papás, ¿no? Un comunicado, y de ahí el resultado me quedé sorprendido, que 95% estaban, entonces influye el aprendizaje cuando los alumnos tienen parásitos. Ahí en la selva no Claro. ves que andan sin zapatos, por los pies le entran los parásitos. Ujú. Profesor, gracias. Ya. Muy bien. Muchas gracias, profesor Juan Julio. Interesante la experiencia que usted nos ha compartido. Bueno, colegas, estamos quedándonos aquí ya al final. Eh, si no hay no hay más preguntas, ya nos estaríamos viendo, creo que la otra semana. Eh, agradezco la participación, su intercambio de experiencia. Eh, muchísimas gracias. Gracias a usted, Miss. Muy, de verdad, muy interesante. De verdad, me gustaría eso del Gracias, proyecto Luciana. Muy para que bonito, todos interesante la experiencia veamos. del profesor, ¿no? Si bien es cierto, por la sierra se sufre bastante. Cuando uno labora por los lugares lejanos, uno se encuentra con cada caso y cada hogar tiene diferentes problemas. Ujú. Entonces ahí es donde uno se pone en sus zapatos. Muchas veces los profesores sacamos de nosotros mismos para los pequeños. Entonces, me parece interesante lo que acaba de compartir el Sí, docente. así es. Bendiciones en sus labores, en donde se encuentra este año. Sí, yo les agradezco porque este es un intercambio de experiencias, eso es cierto, y siempre hay algo que aprender y muy interesante lo que ha compartido y lo que ustedes también, las opiniones dadas. Y bueno, yo les agradezco muchísimas veces por la atención, creo que nos pasamos ya de la hora, pero muchas gracias. Creo que eso sería todo. Profesor Gracias a usted, maestra, Márquez. por habernos despertado el mayor interés pues, de trabajo en proyectos y sobre todo que el colegio no está aislado de la comunidad, no está aislado de los espacios que van a permitir y fortalecer su aprendizaje, ¿no? Trabajo con las asociaciones de padres de familia, los dirigentes de los barrios cercanos, el alcalde, o sea, todos están inmersos en el aprendizaje de nuestros estudiantes y eso hay que explotarlo. Y otro aspecto que mencionaban, a veces dicen, no me involucro en el proyecto porque tengo que hacer mis sesiones. Estamos haciendo doble trabajo allí, Así es. claro, porque las actividades, las sesiones se desprenden del proyecto. Ajá. Entonces, eso es lo que vamos a tener que ordenarlo un poquito mejor. Ya estaremos con usted en la parte presencial el día martes y cualquier duda que tengan también los maestros, ese día podrán quedar aclaradas. Pero lo que sí Claro, es que emprendamos estos cambios, emprendamos este trabajo en equipo, involucrarnos con todas las áreas y no decir comunicación por su lado, matemática por su lado. No, todos apuntamos a lo mismo. Muchísimas gracias a usted, maestra, a todos los que han Muy asistido. objetivo, Se les ha profesor, compartido muy nuevamente el objetivo. enlace de ayer. Aquellos que no registraron, allí en el chat está el enlace de ayer, pueden hacerlo. Pero tengan siempre cuidado de poder
estar al día en sus actividades y en el reporte de sus asistencias. Maestra, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Hasta luego, buenas Gracias. noches. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos Gracias, mis colega. gracias. Buenas noches. Mañana temprano en Buenas el noches. Castilla nos vemos. Envío el reporte de asistencia, por favor. Sí, ahí les he puesto los dos enlaces de ayer y de hoy.